Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Primeros Auxilios con Luis Chafloque, aquí por el canal SB de la Clínica Santa Beatriz. En esta oportunidad tenemos a una gran invitada, una gran amiga, la doctora Julia Vázquez. Ella es médico traumatóloga y ortopedia de Novotrauma. Así que la tenemos el día de hoy como invitada especial para hablar acerca de las luxaciones. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un placer y un honor que usted esté aquí en este programa. Muchísimas gracias por haber asistido, por haber venido a esta invitación. Conversemos sobre las luxaciones, doctora. ¿Qué es la luxación? ¿Qué es una luxación? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, principalmente una luxación en un adulto es cuando la articulación, ¿no?, que es donde se articulan dos huesos, se sale de su sitio, se expone de alguna manera. Como por ejemplo la del hombro. Como generalmente la del hombro es principalmente la más frecuente y pueden haber luxaciones de todas las articulaciones, ¿no?, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y generalmente esto se debe a algún impacto, alguna contusión, algún golpe en pacientes jóvenes cuando hacen deportes de impacto y en pacientes adultos mayores, generalmente cuando tienen alguna caída, ¿no? Es el desplazamiento de un hueso, ¿no? Es el desplazamiento de la unión de dos huesos. De dos huesos. Ajá. También podría darse en los dedos, me dices, también, o sea, en cualquier articulación, podría ser acá en la parte de los dedos. Por también. supuesto, una luxación puede ser en cualquier articulación, desde los dedos, que es muy frecuente en boxeadores o en pacientes que practican deporte con las manos, hasta en hombro, cadera incluso, tobillo, rodilla. En cualquier articulación puede producirse una luxación. ¿Cómo se puede identificar esta luxación? ¿Cómo podría yo identificar que hay una luxación? Generalmente lo que vamos a identificar en ese momento es que la articulación está deformada, el paciente va a tener mucho dolor y va a ser justamente luego de algún impacto o algún golpe, ¿no? Generalmente. ¿Y cuáles son las luxaciones, doctora, que serían pues más frecuentes en un adulto? Como estábamos conversando, la más frecuente es la de hombro, es la que sucede casi todo el tiempo, vemos en las emergencias. Y bueno, principalmente cuando esto sucede a algún paciente, lo que debemos evitar es tratar de reproducir el mismo movimiento que le ha causado, porque muchas veces los pacientes que están realizando deporte, los amigos o algún familiar tienden o quieren regresar la articulación a su lugar, ¿no? Entonces siempre recomendamos que eso se debe evitar de todas maneras. Lo importante en el momento de que sucede una luxación, que es una emergencia en traumatología, es colocar alguna inmovilización, algún vendaje, algún entablillado. Cabestrillo, por algún ejemplo. cabestrillo, Claro. si lo tienen a la mano, que generalmente no, pero algún vendaje, algo para inmovilizar al paciente, ¿no? Claro, y posteriormente llevarlo a la emergencia para poder confirmar la luxación y reducirla, ¿no? Entonces sería un mito y una leyenda eso, porque generalmente se ve, ¿no? Los jóvenes cuando juegan fútbol, por ejemplo, un partido de fútbol, se cae, choca el hombro, ya una silla, y ellos son los traumatólogos en ese momento, ¿no? Generalmente pasa. Sí, pasa bastante, Sí, realmente. exacto. Y cuando eso sucede, lo que ocasionan los familiares o amigos es que no se reduzca la luxación, o sea, no llegan a colocarlo en su sitio, le ocasionan más dolor al paciente y además incluso pueden fracturar el hueso, ¿no? Mira, importante lo que nos está diciendo la doctora, chicos, porque de esa manera pues podemos evitar, como bien dice la doctora Julia, médico traumatóloga de Novotrauma, evitar pues un daño más grande, ¿no? Realmente es lo que trataríamos de evitar eso y trasladarlo rápidamente a un número, al hospital o a clínica más cercana, ¿no? Exacto. Las causas entonces serían pues en este caso los golpes, los deportes de contacto, ¿no? Generalmente los traumas, ¿no? Traumas de alto impacto, de bajo impacto, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? ¿Cómo sería un trauma de alto impacto, por ejemplo? Generalmente un accidente de bicicleta, un accidente de moto, cualquier accidente de tránsito. Ahora que tenemos tantas motos en Lima, es muy frecuente que lleguen a la emergencia accidentes de moto, ¿no? El skate también he visto. Sí, claro, el skate, el scooter, ¿no? y caídas de altura, ¿no? Hay varios tipos de accidentes que podrían ocasionar una luxación. ¿Algún implemento de seguridad que nos pueda prevenir tal vez o ayudar o amortiguar este tipo de golpes? Por ejemplo, en la cabeza es el casco, en las articulaciones son los coderas, las rodillas. Claro, definitivamente para los pacientes que hacen, o las personas que hacen estos deportes, tienen que usar todos sus implementos de seguridad de todas maneras, ¿no? Y en trabajadores que trabajan en altura, igual, ¿no? Usar todos los implementos adecuados para tratar de evitar que esto suceda, o en el caso de que suceda, que no se produzca de una manera tan grave, ¿no?
Es lo idóneo, claro. Ujú. Y ante este tipo de eventos, bueno, ya lo mencionó, pero hay que recalcarle al público en general qué es lo que debemos de hacer, qué deberíamos de hacer en un primer auxilio. Si bien es cierto, ha mencionado de que no debemos de moverlo si es que no sabemos y trasladarlo rápidamente a un centro de salud. Claro, lo principal en cuanto a los primeros auxilios es inmovilizar lo que se pueda con lo que se tenga a la mano. Posteriormente, tal vez llamar a los bomberos o por nuestros propios medios ir hacia alguna clínica o algún hospital más cercano, ¿no? Claro. O sea, definitivamente no se puede esperar a que pasen los días. Exacto. O algunos pacientes van a la casa y dicen, bueno, ya me pasará el dolor. No, lo principal es acudir a la emergencia porque realmente no sabemos hasta que nos examine un traumatólogo, nos tomen unas radiografías, si es que efectivamente está luxado o está luxado y fracturado o hay algo más, ¿no? Hay algo más. Y para los que están, los médicos, por ejemplo, que están en la atención primaria, ellos también lo podrían resolver en este caso con experiencia tal vez, ¿no? No, generalmente tendrían que derivarlo. Entonces, generalmente cuando un paciente llega a la emergencia realizan el triaje adecuado. Exacto. Y de acuerdo a eso lo mandan al traumatólogo, ¿no? Sí. Entonces, digamos que en este caso la especialidad es quien tendría que tratarlo, ¿no? Que sería el médico traumatólogo en este caso. Sí. Siempre tiene que acudir a un traumatólogo, a una emergencia donde haya médico de traumatología, ¿no? Qué bien, qué bueno. ¿Qué no se debe hacer cuando se quiere ayudar a alguien que ha sufrido una luxación? ¿Qué es lo que no deberíamos de hacer? Nunca deberíamos tratar de reproducir el mismo movimiento que ha ocasionado la luxación, tratar de jalar, mover, eso podría empeorar realmente la lesión, ¿no? Entonces, esos movimientos se deben evitar siempre, ¿no? Podemos perjudicar más, no son movimientos bruscos tal vez que en un momento lo podemos. Exacto, realmente ya los traumatólogos tenemos mucho tiempo, mucha experiencia reduciendo y aparentemente podría parecer fácil el movimiento que hacemos para regresarlo a su sitio, pero realmente no es así y si no estás capacitado es muy probable que no lo logres, ¿no? ¿Y en quién podría ser más frecuente? ¿En los varones? ¿En las mujeres? ¿Quiénes son en su experiencia? Generalmente son los varones que realizan deporte, ¿no? Fútbol, box, todo el tipo de deporte de aventura, ¿no? Entonces, digamos que las principales emergencias de luxaciones han sido varones. Generalmente sí, son varones. Interesante. ¿Cuáles son las alternativas a un tratamiento para luxaciones? En el caso de las luxaciones, si estas son agudas, o sea, si las manejan en el momento, en traumatología las reducimos en la emergencia, ¿no? Con un procedimiento sencillo de algunos movimientos, algunos giros. En el caso de que ha ocurrido que pacientes van a casa o están en provincia y no acuden a la emergencia y pasan 2, 3, 4, hasta una semana, cada vez es más complejo realizar esta reducción de la fractura y en algunos casos incluso hay que entrar a sala de operaciones cuando no se puede reducir de manera adecuada, ¿no? Entonces quiere decir que el tiempo que se deja pasar con la luxación son inversamente proporcional, ¿no? A menor tiempo, más rápido llega la emergencia y lo atiende un especialista, es mucho mejor. Claro, el tiempo es importante en este caso. ¿Cuánto tiempo podríamos tener? Por ejemplo, en paro cardíaco decimos que tenemos hasta 4 o 10 minutos, pero en el caso de las luxaciones, ¿hasta cuánto tiempo podríamos tener? Debería ser lo más rápido posible, máximo 6 a 12 horas en el peor de los casos. Todavía podríamos intentar reducirlo en la emergencia, ¿no? Muy bien, escuchen televidentes, todas las personas que nos están viendo, compartan este video para que sepan qué hacer si tienen un hijo joven en casa, ¿no? Que tal vez pues le gusta el deporte de aventura. Muchos jóvenes hoy en día pues practican estos deportes de bicicleta, de skate, de fútbol, etcétera, ¿no? Sobre todo los varones, más que nada, estamos en peligro. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, ¿qué cuidado se debe tener en la parte de que se recupere, ¿no? Una vez ya recuperado a la víctima, el paciente con esta luxación, ¿qué cuidados deberíamos de tener en casa, por ejemplo, ¿no? Generalmente, luego de la reducción de la luxación, el traumatólogo va a indicar reposo, ¿no? Si es en el hombro, probablemente un cabestrillo, un inmovilizador adecuado. Si es en la rodilla, incluso a veces podemos usar rodilleras o colocamos algunas férulas de yeso que ayudan bastante a inmovilizar por unas semanas generalmente la articulación, ¿no? Que si bien es cierto, para que se produzca una luxación y el hueso salga de su sitio, las partes blandas, es decir, los ligamentos, los tendones alrededor también de alguna manera se lesionan, se estiran, ¿no? Claro. Entonces requieren una recuperación, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión, puede ser 1, 2 o 3 semanas, ¿no? Es personalizado, ¿no? Depende de cada paciente. Claro, depende del grado, ¿no? Y entonces,
estos pacientes que han tenido esta luxación tendrían que regresar nuevamente para hacerles una reevaluación, ¿no? Cómo ha avanzado su proceso. Claro, generalmente después de un procedimiento como como una reducción de una luxación, los pacientes siempre deben regresar para un control, ¿no? Entonces, claro, les indicamos 2 a 3 semanas de inmovilización y posterior control por consultorio externo ya. Ya para que, bueno, ¿no? Claro, está bien. ¿Se puede prevenir una luxación? Claro que sí, en pacientes deportistas que generalmente ya ellos deben o tienen que saber cómo calentar, cómo evitar ciertos movimientos, fortalecer sus músculos, se puede evitar una luxación, ¿no? Se puede, ¿no? Entonces, muy bien. Yo creo que, bueno, si podemos prevenir es la mejor medicina, ¿no? Para que las personas no lleguen incluso hasta este problema. Pero en todo ese caso, pues tendríamos a un especialista que es usted, ¿no? En novotrauma, me dijo, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora, por esta pequeña entrevista que hemos tenido referente pues a lo que es las luxaciones, un tema muy importante realmente y que todo el público debería de saber cómo actuar y qué no hacer, ¿no? Es lo básico que hemos hecho y lo que hemos mencionado en este caso, ¿sí? ¿Dónde la encontramos? ¿En sus redes sociales? ¿Algún número profesional, empresarial? Ya sabemos que está en Novotrauma, la dirección de Novotrauma, para que no solamente está usted, he visto que también hay otros especialistas, ¿no? Sí, muchas gracias, Luis. En Novotrauma somos un grupo de traumatólogos especialistas en todo lo que es traumatología regenerativa, atendemos emergencias y los controles por consultorio externo. Nos pueden ubicar en la avenida Arenales 2730 en el consultorio 1215. Pueden sacar cita a los teléfonos 942-787-653. Ahí muy amablemente los atenderá nuestra secretaria. Perfecto, perfecto. No se olviden, chicos, aquí abajo están apareciendo los números de Novotrauma, ¿no? De la doctora, y también la dirección y todo para que ustedes pues tengan mayor información. No se olviden de compartir este video. Una vez más, agradecido, espero que no sea la primera y la última vez, pero que sean más veces para que nos sigas brindando tu conocimiento acerca de lo que es pues la traumatología, que es un mundo realmente, ¿no? Es un mundo muy interesante, muy bonito. Muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias a la doctora, muchísimas gracias a Novotrauma, y no se olviden, chicos, de seguir a Canal SB de la Clínica Santa Beatriz. Nos vemos hasta otro próximo programa. Muy buenas tardes. FOPASEF te ofrece un plan familiar de salud para que cuides de los que más quieres. Si eres trabajador CAS y 728 de salud, este plan es para ti. Por solo 150 soles mensuales podrás afiliar hasta 4 familiares directos, cónyuge, hijos mayores de 18 años y padres sin límite de edad. Tu plan de salud cobertura consulta externa, medicinas, atenciones hospitalarias y ambulatorias, odontología, cirugías, urgencias y emergencias, maternidad, servicios funerarios, chequeo médico y mucho más. Para mayor información puedes comunicarte al 973-954-196. FOPASEF, protegiendo lo que más valoras.